Buenos días a todos los asistentes conectados. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de Repensando el Mañana. En Fundación Telefónica Movistar desarrollamos en torno al arte la tecnología y la innovación. En tecnología e innovación, una serie de programas y actividades dirigidos a todo público para brindar espacios de reflexión y debatir sobre las herramientas necesarias para afrontar el futuro, como este espacio que hoy nos reúne, que hemos denominado Repensando el Mañana. El arte es, de muchas maneras, reflejo de generaciones y épocas, gracias a los artistas que plasman el contexto social, político y económico a través de sus obras. Desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta que puede cambiar y educar a una sociedad. Y es justo el tema que desarrollaremos en este foro que Luis ha denominado el arte más allá del mero disfrute. Tendremos un debate crítico que nos permitirá conocer algunas aproximaciones filosóficas de la interacción del ser humano con el medio artístico. El arte existe para mostrarnos cómo puede verse nuestro entorno, pero ¿tiene el arte alguna otra relación con nosotros más allá de producirnos placer al contemplarlo? Las respuestas a esta interrogante y otras tantas las va a aclarar ahorita nuestro invitado Luis Marciales, licenciado en Filosofía y magíster en Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Central de Venezuela y profesor universitario de las cátedras de Epistemología y Ética. Mi profesor también en el máster de Filosofía, a quien le agradezco realmente su participación en el día de hoy. Luis, nuevamente, Luis, son todos tuyos y gracias a todos ustedes por conectarse. Buenos días, queridos participantes. Lo primero quiero agradecer a la Fundación Telefónica Movistar, a la megasala digital Movistar, donde estamos ahorita, y a mi querida amiga Karina Salas, que me invitó a participar y a compartir con ustedes esta charla. Bien, yo quería comenzar por una nota personal. Yo comencé en la universidad estudiando ciencias, biología, y cuando dejé ciencias me cambié a filosofía. Me fascinó y me deslumbró la filosofía kantiana, Descartes, porque veía ahí un núcleo de la ciencia y de la certeza muy, muy importante. Y a pesar de que siempre me gustó el arte desde pequeño, mis padres íbamos al museo, escuchábamos música, leía. Siempre pensé un poco esto que nos llama a conversar hoy, de que pensaba el arte como mero disfrute, es decir, como algo que causaba placer, que era grato, pero que no, en primer lugar, no era o no decía verdades, y por otra parte, que no estaba como conectado con la vida. La sola idea de a los museos se iba el fin de semana, cuando se paraba un poco, digamos, la vida cotidiana. Entonces había un espacio para ir al museo. Esto era un momento muy grato, pero que de alguna forma no formaba parte de la cotidianidad. Y esto que parecía normal, y creo que más o menos buena parte de la sociedad lo asume así. El arte es algo externo a la vida y es de algún modo un adorno a, a la existencia, muchas veces muy gris. Fue cambiando cuando comencé a estudiar estética. Yo soy profesor de filosofía de la ciencia en la Escuela de Economía en la UCB, pero además empecé a estudiar estética a través de Hans-Georg Gadamer, con quien vamos a conversar al modo. A Gadamer le gustaría mucho esta expresión, conversar con él. Y en Gadamer es como muy importante esto de que el arte no sea solamente el mero disfrute, sino también parte de la vida. Es un poco lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Y entonces hay esto que pareciera un error, y podemos, en algún momento yo lo hice, sentirme, digamos, en algún momento como no había entendido cómo era la cosa.
Sin embargo, tiene explicaciones históricas. Es decir, que la sociedad, o buena parte de la sociedad, contemple el arte, la actividad artística, el disfrute del arte y hacer el arte como algo externo a la vida y como meramente disfrutable, tiene un sentido histórico que yo quisiera comenzar por ahí. La estética, la filosofía del arte, la estética de comprender la belleza o en qué consiste la experiencia de la belleza y en qué consiste la experiencia doble, es decir, de producir arte y de disfrutar el arte, es realmente muy reciente en filosofía. La filosofía, que tiene 2500 años, fue solamente a mediados del siglo XVIII donde se comienza a pensar en una estética de forma cabal. El primer texto de estética llamado así es de Baumgarten, un filósofo alemán racionalista, y la gran definición de la estética, la inauguración realmente de forma muy importante, es la de Emmanuel Kant en la crítica de la facultad de juzgar. ¿Por qué crees, por qué la estética se funda en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII? Pues porque es necesario, y estos pensadores que consideran importante, darle una caracterización particular. La estética se había pensado, por ejemplo, como una forma de la razón, un poco como lo hemos dicho nosotros, como lo hemos comentado al principio, que no es inferior al ejercicio pleno de la razón, como pensaban los racionalistas. Es limitada y habla de cosas que no son lo fundamental. Lo fundamental es el conocimiento, digamos, en toda la modernidad, las ciencias, y también hay una importante preocupación moral. Pero entonces estos pensadores, especialmente Kant, quieren abrir un espacio particular para el arte y la belleza, para el disfrute del arte, entendiéndolo como una experiencia que tenemos de la realidad, que tiene que ser y debe ser distinta del conocimiento, que es el gran hilo conductor de la modernidad, y la moral. Entonces, Kant, en la crítica de la facultad de juzgar, abre este espacio para la estética, pero esto lleva entonces a una dificultad que se produce aquí. Aquí está un poco el origen de la desconexión del arte y de la belleza de la realidad, ¿no? de lo que podríamos llamar la realidad. Entonces vamos a ver el esfuerzo que han hecho estos autores que vamos a revisar, con que vamos a conversar, para tratar de volver a meter el disfrute estético, la experiencia estética en la vida, y que sea formadora y orientadora de nuestro estar en el mundo en general. Kant tiene esta maravillosa cita que ponemos aquí. La belleza solo para los hombres, es decir, para seres de naturaleza animal y sin embargo racionales, aunque no sencillamente como tales, espíritus por ejemplo, sino a la vez de índole animal. ¿Qué significa esto? Que solamente los humanos podemos contemplar la belleza y el arte, se podría añadir. Es decir, es porque nosotros tenemos esta doble naturaleza, o nuestra naturaleza apunta, tiene dos rostros, hacia lo sensible, lo animal. Y con animal aquí no suena nada despectivo, sino que nosotros tenemos un cuerpo que está metido en el mundo, ese cuerpo tiene apetitos, y los apetitos los satisface con cosas que necesita, pero también somos racionales. Pero solamente esta unión entre lo sensible y lo racional es lo que permite contemplar y disfrutar la belleza. Es decir, la belleza no la disfrutan los animales,
o por lo menos ahorita que estamos más cerca y queremos, o no nos sentimos tan diferentes de los animales, al menos no sabemos si las disfrutan, porque no nos dicen que disfrutan algo bello, ¿no? Sea natural o sea hecho por nosotros, los humanos. Y entonces los animales lo que tienen es el deleite inmediato de la sensación, comerse algo, sentir que nosotros podemos registrar esto, la complacencia de estar acostados en la cama, el perrito, ¿no? Nosotros vemos que hay un disfrute, pero no podemos pensar, no sabemos si es un disfrute sobre la belleza. Pero tampoco entonces los seres racionales, Kant habla de espíritus aquí, nosotros podríamos traerlo a estas cosas de inteligencia artificial más cercanas a nuestra cotidianidad y a nuestra contemporaneidad. Sabemos que hay máquinas que ya prácticamente piensan, en algunos aspectos piensan mejor que nosotros, juegan mejor ajedrez que nosotros. He leído unas máquinas con textos que escriben textos, escriben ensayos, pero esas máquinas posiblemente no tengan, como no tienen esta parte animal sensible, no podrían disfrutar de la belleza. Entonces, lo que dice Kant aquí es como, a mí me parece muy interesante y muy conmovedor al mismo tiempo. De modo que, porque apreciar la belleza nos define un poco como humanos, ¿no? Ser seres con capaces de experiencia estética nos hace humanos, ¿no? Pero Kant también, entonces, como decíamos, es de alguna forma responsable de esto que señalábamos, de la división y del espacio propio de la estética, y esto efectivamente suena como positivo, pero al mismo tiempo de separar a la estética del conocimiento y de separarla de la moral. Esto es de un cuadro que el propio Kant hace al final de la introducción de la crítica de la facultad de juzgar. Y quiero señalar solamente, para no entrar en... Estas son nuestras facultades fundamentales, facultades que habla de capacidades nuestras para el conocimiento, capacidades nuestras para ordenar los deseos, y esto origina finalmente la moral. Y tenemos esta sentimiento, esta facultad, esta posibilidad de sentir placer y displacer. Es decir, nosotros frente a la realidad la conocemos, eso, el objetivo de eso es la naturaleza, y para conocer la realidad creamos leyes a la cual la realidad tiene que someterse, ¿no? La ley de la naturaleza, que son creaciones nuestras, nos dicen cómo debe de funcionar la naturaleza, y nosotros podríamos ampliarlo a la naturaleza humana, a la sociedad. La facultad de desear es la facultad de satisfacer deseos y necesidades, y esa facultad no es el entendimiento, sino la razón. El principio de eso es la absoluta libertad y fundamenta la moral kantiana, que es muy importante. Es decir, la moral es aquello que me permite saber cuándo debo hacer una cosa u otra, cuándo debo satisfacer mis deseos o cuándo debo atender a lo que se debe hacer. De modo que es una expresión de la libertad. Y la facultad de juzgar, que es esta facultad cuando el juicio es, por ejemplo, un juicio es decir, el vaso tiene agua, o decir, esto es una computadora, el juicio supone una estructura que me permite conocer la realidad, me permite también determinar la libertad, debo hacer esto, debo respetar al otro, debo respetar la humanidad en el otro, lo diría Kant, de respetar su libertad, y eso es una ley que me doy a mí mismo, por eso supone una ley de libertad. Pero también el juicio puede ser, y así lo llama Kant, los juicios estéticos son reflexionantes, es decir, no hay un concepto que lo defina o no hay una ley moral, sino solamente me permite una reflexión. Una reflexión supone que no es ni conocimiento ni
imaginación, sino hay como un juego, dice Kant, entre estas dos facultades, entre la facultad de representarse lo que percibimos, vista, oído, olfato, etcétera, y el pensarla determinantemente, como dice Kant, es decir, cuando una ley de la naturaleza define cómo es la naturaleza. En el arte no hay definiciones porque no hay conceptos, a pesar de que sea una facultad que apunta al concepto. Bien, estas formas, esta distinción, lo que decía, le abre un espacio a la experiencia estética, pero al mismo tiempo lo rompe, lo separa de la verdad y la bondad. Entonces tenemos esta relación que desde los griegos se pensaba como una unidad, belleza, verdad y bondad, y lo bueno. Esa unidad que tenían los griegos se dispersó con la caída del Imperio Romano, pero un poquito antes con la entrada del cristianismo, y el cristianismo crea una nueva unidad digamos, al final en la Edad Media, y se crea entonces una nueva forma en que, por supuesto, en el cristianismo Dios es el centro de esta relación, donde volvemos a encontrar arte, naturaleza y libertad, es decir, lo bueno, lo bello y lo verdadero, unidos, pero a finales del siglo XIX, entonces del siglo XVIII, perdón, esto se divide de nuevo, digamos, estalla, ¿no? ¿Y esto qué supone? Que entonces que el arte y la belleza natural tienen una forma independiente, pero al mismo tiempo desgajada de la vida. Esto lo explica Hegel en el famoso texto de las lecciones de estética, donde Hegel no habló de la muerte del arte, sino de que el arte es pasado. Dice Hegel, no voy a leerlo todo, pero voy a hacer lo fundamental. Bajo todos estos aspectos, el arte, por lo que se refiere a su destino supremo, esta forma de referir la unidad de lo bello, lo verdadero y lo bueno, de explicar y demostrar un mundo, es y sigue siendo para nosotros un mundo pasado. Es decir, ya el arte no es una forma de conocer, no es una forma que me pueda mostrar al mismo tiempo la belleza moral, la bondad moral. Y dice Hegel, con ello también ha perdido para nosotros la auténtica verdad y vitalidad. Porque Hegel piensa que el arte es una muestra en que el espíritu se comprende a sí mismo. El espíritu para Hegel es una cultura en un momento histórico, social, etc. Ese espíritu tendía a verse, a mostrarse, entre otras cosas, en el arte, y ya no sucede eso. En ese sentido, ha perdido su verdad y su vitalidad. Dice Hegel, si antes afirmaba su necesidad en la realidad y ocupaba el lugar supremo de la misma, ahora se ha desplazado más bien a nuestra representación. Lo que ahora despierta en nosotros la obra de arte es el disfrute inmediato y a la vez nuestro juicio. Termino aquí. Es decir, el arte se ha convertido de ser un destino supremo, de ser verdad y vitalidad, se ha convertido en disfrute inmediato. Lo que yo he llamado, siguiendo a Hegel, mero disfrute. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, buena parte de la historia del arte, a partir, esto lo escribió Hegel en 1830, las lecciones de estética, va a tener dos caminos fundamentales: enfatizar la libertad y la autonomía del arte, y esto se puede ver en la famosa consigna el arte por el arte, pero también en aquella consigna del que hace el arte, del genio. Y el genio es la forma en que, dice Kant, se produce arte, el artista produce arte, y el genio supone no un conocimiento racional, un conocimiento que se puede explicar y seguir reglas, sino lo dice, el genio es el mimado de la naturaleza, dice Kant. Esto significa que la naturaleza le da unas reglas y él produce arte, bellas artes, pero no es capaz de
señalar cómo la produjo. Es decir, obviamente el artista necesita técnicas, pero las técnicas no bastan para que haga una obra de arte. Tiene que venir el genio. Entonces, el genio digamos, y el arte por el arte quieren enfatizar la autonomía y la libertad del arte respecto al mundo. Ya no representa al mundo, ya no es una forma suprema, sino es una forma particular y, repito, fundamentalmente libre. Pero por otra parte hay estos esfuerzos de volver a tratar de rescatar esta unidad de algún modo. Vamos a ver algunos esfuerzos sobre esto. Yo me hago 3 preguntas. La pregunta es cómo tener una experiencia del arte que supere lo que llama Gadamer conciencia estética. ¿Qué es esto de la conciencia estética? De tener una percepción del arte solamente del disfrute, solamente de la contemplación que implica la separación con respecto a la realidad. La conciencia estética separa la realidad, el arte o los contenidos, por ejemplo, el contenido histórico, y nos permite entonces una percepción que no quiere cargar o no quiere hacerse responsable de lo que significaba el arte en un momento histórico, de cómo se relaciona la obra de arte con la verdad de su momento, si no quiere solamente contemplarlo. Un ejemplo de esto es el Museo Imaginario de André Malraux, este ensayo de Malraux, el gran escritor francés, donde dice esto, que es la idea del museo nuestro, este museo donde se separan las obras de arte de su medio y permiten al espectador tener una visión de todo el arte, sin importarnos mucho la historia, sino el mero disfrute estético. El museo, el teatro, donde se representa diversas obras de teatro de diversas épocas, de distintos autores, y lo contemplamos, vamos a decirlo así, desde una sola perspectiva del disfrute. Entonces, superar la conciencia estética, hay muchísimas formas, esta es una discusión amplísima. Yo solamente traigo unos autores con los que estoy familiarizado y que me parecen acertados en lo que proponen, que es, repito, el de rescatar el arte del mero disfrute y conectarlo de nuevo con nuestra vida. La idea es arte y verdad, es pensar cómo el arte nos puede o nos dice siempre una verdad. Y hay una relación importante entre Martin Heidegger y Hans-Georg Gadamer, que vamos a ver brevemente. Después, arte, política y libertad. Por un lado, la arte y verdad habla del conocimiento y del ser. Es decir, el arte no es mera apariencia, sino muestra el ser también. Y arte, política y libertad quieren hablar de la relación más bien con la moral. Y vamos a ver entonces el Schiller, que propone esta idea del estado estético, y Jacques Rancière, un filósofo contemporáneo, que nos habla de las relaciones, un poco siguiendo a Schiller, de las relaciones entre lo sensible, la política y el arte. Y finalmente, el arte como experiencia significativa. ¿Qué queremos decir con esto? El arte como una forma en que nuestra vida se ve transformada bellamente, vamos a usar este término. Entonces, vamos a ver estos 3 momentos. Yo tengo unos textos cortos, algunos excesivamente largos, pero quiero como comentarlos con ustedes. Bien. Martin Heidegger. Antes de entrar con Heidegger, ya el mismo Kant señalaba que el arte, a pesar de que él hace esta división y esta autonomía de lo estético, el arte tendía puentes entre el conocimiento y la moral. Aunque no podía pensarse como una unidad, el arte nos lleva a la reflexión, y dice Kant, con ideas estéticas. Es decir,
creo que es una experiencia que nosotros podemos dar cuenta cuando apreciamos una obra de arte que nos gusta, nos mueve, nos atrae. Sobre esta obra de arte podemos quedarnos, dice Kant de una forma como muy bella, resuenan como teclas de las ideas en nuestra mente. Es decir, nosotros tratamos de pensarla, no es el mero disfrute de la sensación, cuando nos comemos un chocolate rico, el chocolate. Pero cuando vemos una obra o leemos una novela o vemos una película o escuchamos una música que nos gusta mucho, esto nos queda como resonando, es decir, porque el juicio estético, dice Kant, es reflexivo. Y lo que terminan esas ideas a las que apunta, vamos a decirlo así, esta experiencia del arte para Kant son ideas morales. Entonces, esto que comienza como una forma, está como relacionada a la experiencia estética con el conocimiento, me hace resonar en mí ideas morales, ¿no? Pero esto no es suficiente, es decir, Kant no muestra que efectivamente hay un lazo firme entre esto y estas ideas morales no es la moralidad para Kant, evidentemente, ¿no? La moralidad es una forma que crea la razón y a la cual debemos seguir. Heidegger quiere hacer otra cosa, quiere efectivamente mostrar que el arte nos dice verdades, ¿no? Es decir, el arte tiene que ver con conocimiento, pero no con conocimiento científico, no con el conocimiento de la ciencia, sino un conocimiento distinto y además Heidegger piensa mucho más esencial, y subrayo el término esencial, porque Heidegger quiere mostrar que nuestra comprensión de la realidad a través de la obra de arte me muestra la verdadera esencia, el verdadero ser. Heidegger en este texto, que es el origen de la obra de arte, termina mostrando que la obra de arte supone dos polos, ¿no? O muestra dos polos. Por una parte está el mundo y por otra parte está la tierra. ¿Qué es mundo? Mundo es, dice Heidegger, ya lo indicamos al hablar del templo, le hace un ejemplo de un templo griego, dice, representa el espíritu de los griegos, la vida de los griegos, sus anhelos, sus miedos, sus afirmaciones, de modo que la obra de arte cuando muestra un mundo, el famoso ejemplo de Heidegger es el cuadro de las botas de un campesino, dice, en las botas del campesino se muestra el trajín del campesino, el trabajo, etc. En ese sentido, el arte, si ustedes se dan cuenta, está conectado con la realidad, de nuevo, un poco como lo pensaba Hegel. Pero Heidegger piensa que me muestra la realidad en sí misma. Pero por otro lado, el otro polo es la tensión, que supone una tensión permanente, no es una tensión resuelta, sino permanente, que es la Tierra. La Tierra es como, si el mundo es expresión, la Tierra es donde, vamos a decirlo así, la obra se retira, enmudece, es como lo silencioso y es como lo que puede, más allá del mundo, por ejemplo el templo griego me habla de un mundo que ya no existe, la tierra es posibilidad de emerger y decirnos cosas nuevas. Entonces la tierra es como como un espacio o una muestra o un rasgo de la obra de arte donde se me habla de posibilidades. En ese sentido la Tierra es como más interesante. Pero esto se representa, y esta tensión entre mundo y tierra representa lo que Heidegger llama la verdad. La verdad para Heidegger es este concepto griego de aletheia, y aletheia quiere decir desocultación. ¿Pero qué significa desocultación? Bueno, por una parte que se me muestra, imagínense que sale de un fondo oscuro algo, Heidegger habla de un claro en el bosque y yo percibo la realidad, percibo la esencia, pero eso supone también que se oculta algo, que hay algo permanece oculto, que sería la tierra. La verdad es estas dos cosas. La verdad es desocultación, claro, en el bosque, pero también es lo oscuro, es lo que no, a lo cual no accedemos. Y aquí vemos una crítica importante de Heidegger frente a la claridad
absoluta del conocimiento científico, que pretende conocer todo de forma transparente, clara y distinta, como decía Descartes. No, la verdad para Heidegger es esta realidad que se muestra, pero al mismo tiempo queda oculta. Y la obra de arte, precisamente por estar formado por estos dos polos de tierra y mundo, es la muestra de la verdad verdadera, si se me permite decirlo, porque no es solamente la verdad que se muestra, que percibimos, sino también señala de alguna forma aquello que se oculta y que constituye también el ser. Hans-Georg Gadamer, perdón, toma de su maestro Heidegger esto, pero lo reorganiza de una forma distinta. Gadamer dice que la obra de arte es una conformación. ¿Qué quiere decir esto de conformación? Que la obra de arte se muestra como una forma que ella misma se muestra a sí misma, se refiere a sí misma. Dice, el arte comienza justamente allí donde se puede hacer algo también de un modo diferente. Se refiere a algo, el arte refiere a algo, y sin embargo no es eso a lo que se refiere. Así como un gesto simbólico no es solo el mismo, sino que por él expresa otra cosa. La obra de arte tampoco es ella misma como eso hecho. Es decir, la obra de arte es, por una parte, lo que se presenta, el cuadro de los zapatos de Van Gogh, de los zapatos del campesino, pero también representa otra cosa. Pero esa otra cosa no está fuera de la obra de arte, sino es ella misma también. Y entonces esta conformación, esto que se levanta, perdón, en la obra de arte que tiene vida propia, no, dice Gadamer, no remite al proceso de su formación como exige ser percibida en sí misma como pura manifestación. Ahí se manifiesta, Heidegger diría, la verdad, Gadamer dice, ahí se manifiesta una esencia importante, es decir, hay, dice Gadamer, un crecimiento del ser. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hay un crecimiento del ser? Y esta es la primera cosa importante del arte para Gadamer. El arte no solamente, con la discusión de la estética y de la conciencia estética, que es mera apariencia, es lo no verdadero, es lo no real, más bien Gadamer señala que el arte es mucho más real que lo real mismo. ¿Me explico? Usted ve unos zapatos tirados en el suelo, viejos además, o ve a alguien con esos zapatos viejos, bueno, seguramente dirá algo que, bueno, pobre persona que no tiene estos zapatos, esos zapatos están feos. Pero la obra de arte, Van Gogh, por ejemplo, que hizo los zapatos del campesino, le da una conformación, le da una fuerza a esos zapatos que nunca lo va a tener un zapato igual en la realidad. Si vemos un zapato y nos parece como muy interesante, seguramente es porque entre otras cosas hemos visto los zapatos de Van Gogh. Gilles Deleuze, el gran filósofo del siglo XX, decía esto, en la literatura, por ejemplo, los personajes, los grandes personajes, no importa que sean minúsculos, no importa que sean subalternos, no importa que sean imbéciles, si es una buena novela, los hace inmensos y los hace gigantes. Y entonces, la obra de arte es esta conformación que habla sobre lo que muestra, pero obviamente, volvemos a Van Gogh. Van Gogh no quería mostrar solamente unos zapatos viejos tirados en el suelo, o dejados más o menos, sino quería mostrar también una vida, un mundo, Y lo que tenemos que hacer nosotros, y esto es lo importante que me parece interesante de Gadamer, es que nos exige, dice Gadamer, exige del observador ante el que se presenta que la construya. Nosotros tenemos que terminar de construir la obra, pero construir la obra, es decir, hacer esa conformación, no supone acabarla definitivamente, porque el conocimiento que nos da la obra de arte no es un conocimiento explícito, no es un conocimiento que me permita decir qué es, sino que me lleva, dice Gadamer, finalmente apunta a una totalidad siempre cada vez más amplia. Me explico. Los zapatos me hablan de la campesina, seguramente una campesina, me imagino un campesino de Arles, en este campo donde vivió Van Gogh, pero también me habla, estoy haciendo ficción sobre
esto, me habla del trabajo, me habla del padecimiento, pero me habla también de los cosas agradables que se producen en la vida del campo, me habla de simpleza, y así yo puedo ir siguiendo, completando esta conformación que nunca está delimitada. Es decir, el conocimiento que me produce la obra de arte es un conocimiento en el que siempre puedo saber más. Por eso la obra de arte, señala Gadamer de forma muy importante, es siempre actual. ¿Por qué siempre actual? Porque nunca termina de decirme, siempre me puede decir algo nuevo, siempre me dice una cosa distinta que vamos a ver al final, me cambia a mí también. Es decir, la obra de arte nunca es concluida, nunca es cerrada, sino siempre es en proceso de formación, en proceso de conformación, y somos nosotros los que somos llamados a conformarla. Repito, esto se trata de la obra de arte que efectivamente me atrape. Recuerdo aquella cita de Borges, el arte sucede. A veces paso por un museo, una galería, y hubo un cuadro que me atrapó, y otros, a lo mejor muy importantes, no lo hicieron. La experiencia estética es así, ¿no? Supone una forma común, decía Kant esto, un sentido común, hay un gusto en una época, que esto se puede representar de forma subalterna en la moda, por ejemplo, pero la experiencia estética es absolutamente individual. Entonces, el conocimiento supone para Gadamer esta posibilidad de remitirnos la obra no a una cosa afuera como un símbolo, sino remitirse a ella misma, pero esa remisión nunca es acabada, y entonces siempre tenemos un horizonte abierto en el cual podemos determinar la verdad de la obra de arte, y vamos a ver en un momento la verdad de nuestra propia vida. Tenemos la libertad, arte, libertad y política. Y quería comenzar con esta cita de Adorno en la teoría estética, pues la libertad absoluta en el arte siempre aún algo, pues la libertad absoluta en el arte, siempre aún algo particular, estaba en contradicción con el estado perenne de la falta de libertad en la totalidad. ¿Qué quiere decir un poco Adorno con esto? Que el arte, sobre todo el arte posterior a el arte dentro de la conciencia estética, como lo decíamos, este arte que se quiere libre, que se quiere auténtico, que se quiere totalmente indeterminado por la sociedad, esta idea del artista que se vuelve genio y ya no es el artista, por ejemplo, que recibía encargos, como era la mayoría del arte hasta el siglo XIX, ¿no? Era arte que se hacía por encargo de... y los momentos de absoluta individualidad o de absoluta libertad eran más bien los menores. Bien, el arte insiste en su libertad, el arte sobre todo de la conciencia estética, el arte del genio, pero Adorno, que siempre pone el otro lado de la cosa, de esta aparente felicidad, nos muestra que si no hay libertad en la totalidad, el arte se muestra entonces de una forma contradictoria. Esa libertad parece además no ser tal. Eso es lo que va a pretender Schiller. Schiller va a querer hacer de la libertad del arte, y en Kant esto es muy importante, porque el arte, en Kant él lo llama esto la finalidad sin fin. ¿Qué significa la finalidad sin fin? Pues que el arte no tiene una finalidad externa a sí mismo. Es decir, el arte no sirve para conocer, no sirve para saber qué es lo bueno, pero tiene entonces eso le da una autonomía, es decir, el arte no depende de otra cosa, sino depende, es decir, el artista cuando hace arte depende solamente de seguir a la naturaleza, como decíamos, y la contemplación de la belleza no me sirve para conocer, no me sirve para la moral, sino me produce un disfrute que se reproduce a sí mismo. Schiller quiere hacer con esta libertad que ya está, digamos, de una forma en Kant, quiere hacer de esto una forma de reformar el Estado. Schiller
vive la Revolución Francesa y como la mayoría de los alemanes y buena parte del mundo, vio en la Revolución Francesa un momento de esplendor, pero al mismo tiempo esa revolución devino en el terror y en esta falta de libertad, que terminó además destruyéndose a sí misma. Y entonces Schiller se pregunta qué tiene que hacer un Estado para darnos efectivamente realidad. Y piensa entonces esta cosa interesante. El Estado lo que debe es educar a la gente en el arte, educar a la gente en el disfrute del arte, porque eso va a poder crear un espacio que no existe, Schiller dice, en el momento, si no está hablando del futuro, que es esto que llama él el impulso del juego. Es decir, nosotros estamos atrapados por dos impulsos. El impulso sensible, donde están los placeres, donde están las concupiscencias, donde están los deseos de tener poder, riqueza, etc. Y el impulso formal, que es este impulso que me habla de la ley, que me habla de lo que debe ser. Y estos dos impulsos tienen un enfrentamiento continuo donde uno trata de dominar al otro, ¿no? Y lo que puede mediar, lo que puede hacer esto que llama Schiller, por una parte está la vida y por otro lado está la forma. Lo que puede hacer una forma viva, dice, lo bello, dice Schiller, no ha de ser simple vida ni simple forma, sino forma viva, es decir, belleza. Y de este modo le impone al hombre la doble ley de la formalidad absoluta y de la realidad absoluta. Es decir, Schiller siempre dice, no dejes de atender a la realidad, no dejes de atender a lo sensible, pero no te subordines a él y tampoco no te subordines a la forma absoluta, no te subordines a la ley, no te subordines al absoluto deber, sino hay que crear este espacio. Y entonces la educación estética del hombre es crear condiciones para que nosotros, educándolos en el arte, podamos tener y crear, fortalecer este impulso de juego, que es realmente el impulso donde somos efectivamente humanos. La belleza, dice Schiller, es el objeto común de ambos impulsos, es decir, el impulso del impulso de juego. El habla justifica por completo este nombre, ya él habla del lenguaje, ya que acostumbra a denominar con la palabra juego todo lo que no es ni subjetiva ni objetivamente arbitrario y que sin embargo no coacciona. Es decir, no se trata de la mera arbitrariedad de lo sensible, del deseo, ni se trata de la coacción de la ley, de la moral. Y eso es el estado humano fundamental, ¿no? Entonces, y eso es lo que puede producir. Si ustedes se dan cuenta, Schiller está pensando en algo así como una revolución de nuestra humanidad en nosotros mismos, y eso va a producir un estado, en este caso estado político, o debería producir, en el que somos realmente humanos. Somos humanos porque somos sensibles, pero al mismo tiempo también somos conscientes de la forma. Y precisamente lo bello es el impulso material, o el arte es este impulso material que tiene una forma que le da sentido. Hay, para usar el término un poco heideggeriano, hay tierra y mundo también. Dice Schiller, porque para decirlo de una vez, el hombre solo juega cuando es hombre, en el pleno sentido de la palabra, y solo es enteramente hombre cuando juega. Es decir, el juego, el disfrute estético, como lo veíamos un poco al principio con Kant, es lo que nos define. Y esto es lo que posibilitaría un estado de libertad, un estado realmente libre y no, como piensa Schiller que sucedió con la Revolución Francesa, que fue sumido por la razón y la fuerza de la ley de la razón que produjo el desastre del terror. Esta idea de Schiller la retoma Jacques Rancière. Jacques Rancière también hace como otra cosa distinta, una cosa un poco distinta de Schiller. Lo primero es esto que él señala
que no es que el arte se ha relacionado con la política en el siglo XIX y en el siglo XX sobre todo, sino siempre están unidos. Y esto es lo que él llama, adelanto un poquito y después retrocedemos, el reparto de lo sensible. Una sociedad en algún momento dado se muestra con cierta configuración donde hay cosas que pueden aparecer, hay gente que puede estar en el espacio público, pero hay otros que no lo están. Pienso esto en la República, vamos a decirlo así, de Aristóteles, cuando él habla de la política, habla de que solamente pueden estar los hombres, las mujeres deben de quedarse en casa, no están metidas en política, y tampoco, bueno, por supuesto, los bárbaros, los que no hablan griego, porque la política es lenguaje. Pero Platón, por ejemplo, excluía a los artesanos, porque decía, los artesanos no tienen tiempo de aparecer, tienen que trabajar, no tienen la libertad que tienen los ricos, los que tienen medios de subsistencia para tratarse de política. Entonces, un reparto de los sensibles, cómo aparece o cómo quedan personas ocultas. Dice, un reparto, Rancière, un reparto de los sensibles se fija entonces, al mismo tiempo, un común repartido y partes exclusivas. Esta repartición de partes y de lugares se funda en un reparte de espacios, de tiempos y de formas de actividad que determinan la manera misma en que un común se ofrece a la participación y donde los unos y los otros tienen parte en este reparto. De modo que, ¿cómo se relaciona esto con la estética? Porque la estética muestra, lo primero es que estamos hablando de una experiencia que es, en el sentido original del término estética, quiere decir percepción, a quienes percibimos, quienes se ven en el espacio público, pero también el arte puede o mostrar eso, es decir, por ejemplo, la democracia ateniense tenía una forma de mostrarse en la tragedia. Se hacían estas festivales de la tragedia donde participaba toda la ciudad, donde la ciudad incluso le pagaba a quienes no podían estar para que fueran por lo menos un día a ver la tragedia. De modo que la tragedia era una forma en que se mostraba las formas de la democracia ateniense. Entonces el arte puede de algún modo mostrar cómo se reparte lo sensible, pero al mismo tiempo puede presionar para que esto cambie. Y entonces se da esto que dice Rancière, la política consiste en reconfigurar el reparto de lo sensible que define lo común de la comunidad. Es decir, política significa esto, en introducir sujetos y objetos nuevos, en volver visible aquello que no lo era y hacer que sean entendidos como hablantes aquellos que no eran percibidos más que como animales ruidosos. Es decir, la política supone esto y el arte, en la medida en que se piense un arte que dé libertad, y aquí retrocedo para esto, es un arte que permita redefinir ese reparto de lo sensible y hacerlo más inclusivo. Dice Rancière, ¿por qué el juego puede definir una política? El juego, que hablábamos ahorita, el impulso de juego de Schiller. Porque una cierta política es consustancial con la definición misma, perdón, una pregunta, ¿por qué una cierta política es consustancial con la definición misma de la especificidad del arte dentro de este régimen, dentro de un régimen particular? La respuesta es, en su forma más general, se enuncia de la siguiente manera, porque define los objetos del arte por su pertenencia a un sensorium diferente al de la dominación. Es decir, el arte sobre todo, piensa Rancière, el arte contemporáneo, supone esta forma diversa a la dominación. En el análisis kantiano, el libre juego y la libre apariencia suspenden el poder de la forma sobre la materia, de la inteligencia sobre la sensibilidad. Aquí es, dice Rancière, es donde cobra sentido la ecuación que hace del hombre jugador el hombre verdaderamente humano. La libertad del juego se opone a la servidumbre del trabajo, por ejemplo. Simétricamente, la libre apariencia se opone a la restricción que relaciona la apariencia con una realidad. Y entonces, ¿qué es lo que nos propone Rancière? Que efectivamente, y vuelvo a la cita que teníamos de
de Adorno al principio, si no es un arte que permita redefinir y permita incluir personajes en la política, permita diluir unas formas de dominación, no solamente en la parcela del arte, sino en la realidad, en la sociedad en general, es un arte que se vuelve, que no funciona, ¿no? El arte tiene que ser un arte que permita la libertad, porque nos hace todos, o nos debería de dar la posibilidad de jugar, y jugar significaría escapar a las formas de dominio en los que siempre estamos sumidos. Y hay una otra forma de libertad más formal, si se quiere, que es, pienso, el modelo del arte contemporáneo, ¿no? Uno puede pensar que el arte contemporáneo es casi un modelo de libertad. En el arte contemporáneo ya no existen estilos donde deba demarcarse una expresión artística, no existen relatos y metarrelatos. ¿Qué era un metarrelato? Por ejemplo, un metarrelato era que el arte debe representar a la realidad, y eso es lo que definía al arte. Ya no existen metarrelatos, sino existe solamente las formas, lo que quiere relatar o lo que quiere expresar cada artista. Se desaparecen las distinciones sociales. El arte ya no lo hacen los que pueden acceder a, el arte lo puede hacer todo el mundo. Además, el arte no se hace en los grandes centros metropolitanos de arte, París, Nueva York, Londres. Puede hacerlo y se hace en las colonias, que ya no hacen un arte que imitaba al de las metrópolis, sino hacen un arte de sí mismos. Han, vamos a decirlo así, estallado los lugares de exposición. Cuando digo estallado es que se han, digamos, el arte se ha efectivamente derramado en la vida. Ya no es el museo que era el templo donde se exponían las grandes obras, sino puede ser Instagram, puede ser la calle, puede ser un espacio, un centro comercial. No hay temas, el arte, recuérdense, pues, vamos a volver al arte como lo pensaba Hegel. Este arte representaba las formas objetivas importantes, el poder político, lo sagrado, las formas adecuadas de la vida. Ya los temas también han estallado. Podemos hacer arte sobre cualquier cosa. E incluso el arte se vuelve poco objetivo, es decir, ya no hay objeto de arte. Una instalación no podemos decir que se puede llevar o se puede, es eso que funciona durante ese momento, y ya el arte se ha incluso liberado de la objetividad, de la cosidad, vamos a decirlo así. Entonces parece que el arte se amplía casi, digo yo, desmesuradamente. Y esto que a veces nos asusta, que nos atemoriza, que nos para frente al arte y nos preguntamos por qué es esto arte, qué es esto, porque nosotros tenemos un discurso que ha funcionado durante más o menos 2000 años de qué es arte. Esto ya es un reto que me parece interesante, ¿no? Es decir, el arte contemporáneo nos reta continuamente y nos propone formas de libertad muy plenas que parecieran ir a contrapelo con ciertas formas de la contemporaneidad que no se quieren mostrar tan libres. Incluso quieren limitar las formas del arte. De modo que ahí en el arte contemporáneo, en su libertad de estilo, en su liberación de los relatos, en no tener formatos específicos, los formatos de pintura, escultura, ya no son necesariamente varios. Se sigue haciendo pintura, se sigue haciendo escultura, se sigue haciendo poesía, pero también hay estos formatos que se invaden unos a otros. Entonces hay una práctica, vamos a decirlo así, de libertad en el arte contemporáneo que me parece muy valiosa y que me parece como interesante que la tengamos en cuenta. Bien, para terminar, quiero hablar de por qué el arte es una experiencia que nos cambia la vida. Es decir, todo esto que hemos dicho hasta ahora ya es suficiente para mostrarnos caminos en que podemos reconectar el arte con nuestra vida, y que además entonces el arte se vuelve en protagonista de formas nuevas, más libres, más auténticas, que me pueden mostrar formas de la verdad que se
ocultan o que se escapan al conocimiento científico, pero además con Gadamer quiero mostrar también que el arte en sí mismo es una experiencia fundamental que nos cambia. Para Gadamer, hermenéutica se puede entender de muchas formas, pero una forma que me gusta mucho definirla es, la hermenéutica es aquello que explica el movimiento de nuestra vida. Es decir, el movimiento de nuestra vida quiere decir cómo las experiencias cambian mi vida. Piense usted cuando nos pasa algo traumático. Eso es una experiencia que cambia mi vida. ¿Qué es lo que pasa con el arte? El arte también es una experiencia que cambia la vida, pero no con la violencia y la contundencia, vamos a decirlo así, del bofetón que da a veces la vida, sino lo hace bellamente. ¿En qué consiste? ¿Cómo el arte nos cambia? Leamos estos textos y me extiendo un poco en ellos, de Hans-Georg Gadamer en Estética y Hermenéutica. Si la disposición fundamental de la historicidad de la existencia humana, nosotros como humanos somos seres históricos, es comprendiéndose, mediar consigo misma, y eso quiere decir necesariamente con el todo de la propia experiencia del mundo, entonces también forma parte, el arte, me lo comí por ahí, forma parte de esa tradición. ¿Qué quiere decir esto, Gadamer, aquí? Que nosotros como seres históricos nos comprendemos, tratamos de comprender y cómo la experiencia efectivamente nos modifica. Y entonces hay que incluir, dice Gadamer ahí, en esto también al arte. Es decir, no solamente es la experiencia política, la experiencia personal de cosas que nos pasen, no la experiencia científica, sino también hay una forma del arte. La pregunta... y la hermenéutica supone comprensión de lenguajes. Por eso Gadamer piensa que uno de los modelos de la experiencia es la conversación, porque la conversación supone este encuentro real, cuando la conversación es sincera y auténtica, este encuentro real con el otro, donde yo comprendo que el otro me puede decir cosas que yo no sé, es decir, me puede mostrar cosas que no sabía y eso efectivamente me cambia. De modo que hay que determinar un poco en qué consiste ese lenguaje del arte, sobre todo en las artes que no son lingüísticas, digamos, uno puede pensar en la novela, la poesía, que están formadas por lenguaje, pero pensemos en la pintura, en la escultura, incluso la arquitectura, ¿no? La pregunta por el lenguaje del arte y la legitimidad del punto de vista hermenéutico frente a la experiencia del arte. La obra de arte le dice algo a uno, y ello no solo del modo en que es un documento histórico, le dice algo al historiador, ella le dice algo a cada uno como si se lo dijera expresamente a él, como algo presente y simultáneo. Tiene que ser integrada en la comprensión que cada uno tiene de sí mismo. Cuando veo una pintura que me maravilla, cuando escucho una música que me deja sin palabras, cuando leo una novela que me encanta. Esto me lo dice la obra de arte a mí mismo. No es un decir general como el decir de la ciencia, un teorema científico es válido para todos, pero aquí la obra de arte me habla particularmente a mí, me dice algo y también le dice algo seguramente distinto a otro. Entonces, hay que tratar, la hermenéutica consiste en entender qué dice eso y cómo debo integrar esa comprensión sobre mí mismo, cómo esa cosa que me dice la obra de arte evidentemente me puede cambiar. Dice Gadamer, la obra de arte que dice algo nos confronta con nosotros mismos. No nos confronta, piensen en las noticias, la guerra de Ucrania, cosa que nos ha conmovido a todos y bueno, creo que cada vez menos, pero nos apasiona. Esto, lo que no me dice la obra de arte es distinto, me lo dice a mí mismo y me confronta conmigo mismo. Frente a la noticia, yo puedo tener una posición, pero no me modifica tan radicalmente como dice Gadamer la obra de arte. ¿Por qué? Porque la obra de arte me confronta finalmente conmigo, con lo que yo soy, me dice algo nuevo y me dice, caramba, como que la cosa no es como la pensabas, no es como la habías asumido, etc. Eso quiere decir que declara algo que, tal como es dicho ahí, es como un descubrimiento, es decir, un descubrir algo que estaba encubierto.
eso de la aletheia que decíamos, algo que no sabía que estaba ahí. En esto estriba ese sentirse alcanzado, tan verdadero tan siendo. Esto es una cita de Goethe. No es nada que se conozca de ordinario. Efectivamente, la experiencia estética es distinta, ¿no? No es una experiencia que pudiera suceder en lo cotidiano. Todo lo conocido queda ya sobrepasado. Comprender lo que una obra de arte le dice a uno es entonces ciertamente un encuentro consigo mismo. Y ese encuentro consigo mismo siempre es retador. La experiencia del arte es, en un sentido genuino, experiencia, y tiene que dominar cada vez la tarea que plantea la experiencia, integrarla en el modo de la orientación propia en el mundo y de la propia autocomprensión. Para Gadamer, experiencia es aquello que nos cambia. La experiencia en la ciencia, por ejemplo, es esto que se repite y nos permite más bien constatar que lo que hemos dicho es verdad. El experimento es esto. Si hago el experimento y me resulta, puedo constatar que la teoría es cierta, y si lo repito, me confirma más en la teoría. Para Gadamer, experiencia es al contrario. Es una experiencia basada, por cierto, en Hegel, donde experiencia es aquello que me cambia. De modo que cuando integramos lo que el arte nos dice a nosotros, cambiamos, ¿no? O deberíamos de cambiar. La hermenéutica hace precisamente, o nos invita precisamente esto, a asimilar el cambio y darse cuenta de que ha cambiado la autocomprensión que tenemos de nosotros mismos. La intimidad con que nos afecta la obra de arte es, a la vez, de modo enigmático, estremecimiento y desmoronamiento de lo habitual. No es solo ese eres tú que se descubre en un horror alegre y terrible. También nos dice, has de cambiar tu vida. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esto los haya divertido en primer lugar y los haya iluminado. Quisiera escucharlos ahora. Gracias, Luis. Como siempre, yo aquí fascinada con tus explicaciones que pueden ser muy cercanas de cosas que son tan complejas, ¿no? Bueno, en el chat tenemos un par de preguntas de Iván, te las hago primero y después, si me da chance, hago una propia. Si alguien más tiene preguntas, por favor las pueden escribir en el chat, anímense, es el momento. Iván pregunta, ¿por qué lo sensible se relaciona con lo estético, primeramente? Sí, muy buena pregunta, porque además esto va un poco al fondo de la cosa. El arte siempre es sensible, siempre lo percibimos con los sentidos. El arte tiene que de alguna forma mostrarse. Decía, el sentido etimológico de la palabra estético es percepción. Entonces el arte tiene esta cosa muy importante que necesita ser percibido. Por esto esta relación entre lo corporal, lo físico, pero no es solamente percibido como percibo, por ejemplo, el chocolate cuando me lo como, sino también el arte también es reflexión. Es, en el caso, como dice, se señala de la crítica de la facultad juzgar kantiana, es crítica. Es decir, cuando yo digo este objeto es bello, no estoy señalando solamente una cosa que veo y me parece bella, sino que yo la considero bello y me parece relevante y me parece importante, sobre todo para Kant me produce placer. Pero el arte siempre, el arte conceptual incluso, digamos, vayamos al otro extremo, puede ser muy conceptual efectivamente y necesita o nos exige de nosotros, esto que señalaba Gadamer, completar la obra de arte, nos exige de una forma mucho más activa nuestra participación. Pero es arte que veo, es un cuadro que veo, es una escultura que me va a pedir mayor reflexión de la que puedo tener viendo un cuadro de, no sé, de Degas, de Leonardo da Vinci, ¿no? Donde veo el paisaje. Entonces, siempre arte supone esta forma de la percepción, siempre es estético, pero también supone, como diríamos con Kant, como habíamos dicho, esta relación con ideas, esta posibilidad de dejarnos reflexionando y de dejándonos, pensándonos, aunque no termine en un conocimiento específico. Gracias. Voy con la segunda pregunta de Iván también y dice así. ¿Por qué el arte hoy día se ha degradado solo al puro disfrute y recreación? También muy buena pregunta. En primer lugar, yo posiblemente tenga una explicación en que
el arte comprometido del siglo XX, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, lo que se llama el arte de las vanguardias, fue un arte que se comprometió con movimientos políticos de ese periodo, el comunismo, el fascismo, el anarquismo, y bueno, esos movimientos terminaron desencadenando horrores como los que hemos padecido a través del siglo XX y el siglo XXI. De modo que la conexión muy evidente que hubo desde finales del siglo XIX y por lo menos la primera mitad del siglo XX, de el arte, salir del arte y meterse en política, meterse en la calle. Recuérdense los futuristas rusos e italianos que salían a las calles, iban a las fábricas, hacían exposiciones, pensaban que el museo debía desaparecer y la calle debía ser el museo, etc. Yo no dudo de casi ninguno de los artistas, pero esto se convirtió o lo asimiló la maquinaria política y devino en desastres, ¿no? Desastres de millares de millones de muertos. Y entonces esto hace que se sospeche de todo compromiso del arte más allá de la esfera artística, de la esfera, como decíamos, de la conciencia meramente estética. Ahora, yo pienso que no todo el arte es así y no todo arte lo pensamos como de la conciencia estética. En el arte contemporáneo hay mucha gente que hace un arte que es político, pero ya no es la política revolucionaria de la utopía, sino es una micropolítica que quiere abrir espacios a, por ejemplo, esto que decíamos con Rancière, incluir a otros que no estaban. Hay un arte muy militante, por ejemplo, de los movimientos LGBT, hay un arte muy militante no sé, pienso estas obras de Weiwei sobre los emigrados de la guerra de Siria. Es decir, hay un arte que quiere hablar de otras cosas del mero disfrute. Pero también está este arte como ciertamente muy de la contemplación estética. Y bueno, lo que hay, ojalá esto, lo que hemos conversado hoy nos sirva para dar nuestra perspectiva a nosotros y empezar a mover las cosas hacia otro lado. Gracias. Tenemos un par de preguntas más. Sí. María Silva pregunta, ¿cuándo algo artesanal empieza a convertirse en arte? Muy buena pregunta. Y lo que decía sobre el arte contemporáneo da una respuesta que me parece magnífica. Ya puede ser pensado como arte. Recuérdense que la división de las bellas artes, que es más o menos una división que se empieza a hacer en el siglo XVI, XVII, era la necesidad de separar, porque arte es también el arte de confeccionar cosas. Se ya hablaba de las artes mecánicas, digamos, alguien que trabajaba en un taller, eso es arte mecánica. O alguien no sé, un artesano era un arte mecánico. Y esta división se mantuvo más o menos hasta el siglo XIX. Pero en el siglo XIX empieza a surgir como estos movimientos que quieren hacer esta cosa muy importante que no mencionamos y que es que el arte se derrame sobre la vida. Es decir, el arte que no se quede solamente en los museos supone una forma de, como decíamos con Rancière, de un nuevo reparto de lo sensible, que el arte no se quede en el salón, esos salones oficiales donde había una gente que no entraba. La mayoría de los impresionistas no entraron porque no consideraban que eso era arte. Pero también empieza a haber, por ejemplo, este movimiento de Morris, no recuerdo ahorita, Arts and Craft, creo que se llamaba, que quiere hacer de la vida cotidiana una vida bella y artística. Entonces se dedicaron a hacer muebles hechos a mano, bellos, estos tapices que eran realmente con diseños hermosísimos. William Morris es el gran cerebro de esto. Y eso va borrando la frontera entre arte y artesanía. Y bueno, un momento fundamental es la Bauhaus, ¿no? En el siglo XX, ya donde mete el diseño y mete la belleza dentro de nuestra vida cotidiana. Y entonces el vaso con que tomamos generalmente o la cafetera también puede ser pensado como una obra de arte.
Esto implica esta cosa importante: el arte, las fronteras entre las bellas artes y la artesanía, como señalas tú, María, pero también las fronteras entre lo que es bello, que debería ser esto totalmente desinteresado, puro, se mezclan con nuestra vida. Y entonces la cafetera puede servirme para hacer café, pero también puede servirme como contemplar un objeto bello. Y en la contemporaneidad está totalmente borrada ya no hay arte alto, arte culto y arte bajo, arte popular. Esa frontera se borra y ya la relación entre artesanía y arte y bellas artes se borra. No existen ya bellas artes, ¿no? Las denominamos así, las llamamos artes visuales, artes experienciales, pero no hay esta idea de un arte que es distinto a los, al otro arte. En Londres hay la Galería de Arte Nacional, está el Museo Británico y está el Museo de las Artes Manuales, un museo grandísimo también, pero está separado. Ya esta separación que se da en el museo no existe, pues no se da, afortunadamente, creo. Gracias, Luis. Creo que tenemos una última pregunta, pero bueno, la hace Noelí y ahora un sentido como contrario a la que hacía Iván. Entonces, desde tu concepción, ¿por qué el arte de hoy sí va más allá del mero disfrute? No sé si el arte todo de hoy. Lo que creo es que hay conciencia, digamos, si la filosofía sirve de algo es para mostrarnos caminos sobre nuestra experiencia del mundo, sobre nuestro estar en el mundo, que nos enriquezcan. Y bueno, buena parte de la filosofía del siglo XX es sobre el arte, es una filosofía que es como la de Gadamer. Uno puede pensar que la filosofía de Gadamer es una antiestética, es decir, no quiere dejar el arte en el ámbito solamente de lo estético, sino quiere sacarlo al resto de nuestra vida. Y bueno, lo hemos visto con Rancière, lo hemos visto con Heidegger, pero muchísimos, pienso en Nietzsche, donde el arte es forma de curarnos a nosotros de los horrores de este mundo sin Dios y nihilista. Es decir, hay en el siglo XX hay toda esta idea de muchísima gente de pensar el arte no solamente como mero disfrute, y creo que eso de alguna forma ha influenciado a los artistas, ha influenciado y se ha colado, digamos, más allá de los que nos dedicamos a esto más sistemáticamente, se ha colado en la vida. Y entonces efectivamente creo que no pensamos el arte, no todo el tiempo al menos, como mero disfrute. Pero yo creo que esto es, como todo cambio en la conciencia, una cosa en la que hay que también militar, insistir. Por eso es importante esto de Schiller, de la educación estética. Tenemos que formar a la gente en la apreciación del arte como experiencia de belleza, que ya es suficiente y es bastante, y eso sirve ya para, creo que, hacernos mejores, sino también que esa experiencia estética nos permita comunicarnos con nosotros mismos y con los otros de una forma más libre, más auténtica, que nos permita encontrarnos a nosotros mismos, que nos permita encontrarnos con el otro. Y bueno, eso creo que es un trabajo de educación, ¿no? de una cultura que nos favorezca estas relaciones con el arte. Vale, tenemos un par de preguntas más, serán las últimas. Voy con la siguiente. En general, el arte contemporáneo necesita mucho conocimiento previo para poder dialogar con la pieza, a diferencia del arte que apela al placer estético. ¿No piensa que esto aleja mucho la experiencia estética, la necesidad de información para poder relacionarse con la pieza? Esta es una pregunta de Astrid. Sí, efectivamente. Arthur Danto dice que el arte contemporáneo nos exige, vamos a decirlo así, filosofía, digamos en general, para decir lo que nos exige mayor reflexión. Esta exigencia incomoda además, porque nosotros estamos generalmente más relacionados con el mero placer. Sin embargo,
creo que esto en un sentido no es negativo, que nos exija, nos invite, porque esa exigencia lo que significaría es finalmente esto, darnos cuenta de que tenemos que completar la obra de arte, como nos dice Gadamer, tenemos que completar el sentido no está solamente en la obra de arte, en lo que vemos, sino está, como señala Gadamer, en algo más, es decir, no sé, vuelvo al ejemplo de las botas de Van Gogh. No es solamente unos zapatos viejos, y como este señor se le ocurrió hacer una escuadra, unos zapatos viejos, es porque ahí se está mostrando otra cosa que nos invita a nosotros a contemplarla. Eso en el arte figurativo, digamos, en el arte, y en el arte contemporáneo no figurativo, esto es mucho más importante. Pero esto supone, podríamos pensarlo también, que nos liga más al arte. Eh, y claro, lo que señalábamos antes, también supone una educación estética, supone que nosotros tengamos, por ejemplo, museos que tengan programas activos de educación sobre esto, pero creo que sobre todo que nos inviten a pasear por sus espacios y, y hacernos preguntar esto que nos decía Gadamer, esto que el arte me interroga y me pregunta en primer lugar qué es esto. De modo que es un reto, pero también podría ser un reto interesante porque nos invita a, y esa invitación es mucho más importante o mucho más efectiva o mucho más enfática que la mera contemplación que puedo hacer por una galería de arte tradicional, vamos a decirlo así, de arte antes del arte figurativo, arte... de modo que sí, puede haber una enajenación, una separación de nosotros, pero al mismo tiempo podría motivarnos, y es como los niños, la buena pregunta, ¿por qué esto es arte y por qué está aquí? Y eso puede ser detonante de una cosa, de una experiencia con lo arte que puede ser muy interesante. Gracias. Y la última. Bueno, Noelí te agradece la charla de hoy y pregunta, ¿Gadamer sería el autor más aproximado al arte del siglo XX o podrías mencionar algún otro? No, bueno, hay muchos. Acabo de mencionar a Arthur Danto, que es un gran crítico de arte. Hay un pensador que está entre la historia del arte y la estética, Terry Smith, que es muy importante. Creo que vale la pena también tocarlo. Pensadores que sobre el arte contemporáneo al menos son muy críticos, Jean Baudrillard, por ejemplo, eh, que piensan que el arte contemporáneo es un arte que está solamente pendiente de sí mismo, que se refiere a sí mismo un poco de forma muy onanista, y no nos dice nada, no nos dice nada del mundo, no nos dice nada sobre nosotros. Y esto creo que también hay que pensarlo. Yo creo que Rancière es un gran pensador sobre el arte y estas relaciones con lo político, con la libertad, que a mí me son muy motivantes. No, hay muchísima gente escribiendo sobre arte. Un poco lo que señalábamos antes, el arte contemporáneo es tan problemático que invita a pensarlo, y hay muchísima filosofía sobre arte eh, que lo hacen, además, por cierto, no solamente los filósofos, que siempre estamos por ahí como metidos desde afuera, pero también nos queremos meter adentro, sino los artistas mismos, ¿no? Hay un gran trabajo teórico sobre el arte de los mismos curadores de los museos, porque ellos tienen que preguntarse qué cosas voy a exponer y por qué ponerlas en el museo de tal forma y no de otras, ¿no? Y esa es una pregunta que, volviendo a Danto, termina siendo un poco filosófica. Eh, sí, de modo que hay mucha gente eh, que vale la pena para revisar. Señalo a Arthur Danto y Terry Smith por ahora, y para poner la nota negativa, además de los autores que hemos visto, a Jean Baudrillard, que son como tres tendencias. Pienso en Vátimo, que habla de el crepúsculo del arte,
y quiere hablar un poco del arte más en eso que se llamaba posmodernidad, pero que creo que nos dice todavía cosas interesantes. Lyotard, Jean-François Lyotard, también es un teórico importante. Hay mucha gente, se hace mucha filosofía del arte ahora. Gracias, Luis. Mira, en el chat te agradecen enormemente por esta charla que están brindando el día de hoy. Les agradezco a todos por participar hoy con nosotros en este primer Repensando el Mañana. Les digo que esta charla estará montada en el canal de YouTube de Fundación Telefónica Movistar en breve, para que la revisiten o la vuelvan a ver o la recomienden. Realmente ha sido un placer para mí haber empezado este ciclo de Repensando el Mañana contigo y dando esta pauta del arte, porque esperamos mantener esta temática a lo largo de los Repensando el Mañana que nos quedan por este año. Agradecida a todos, especialmente a Luis. Un abrazo. Nos vemos en el próximo Repensando el Mañana. Gracias a todos. No, yo les agradezco, te agradezco a ti, Karina, le agradezco a todo el equipo de la Megasala Digital Movistar y bueno, sobre todo ustedes los que han tenido la paciencia de escucharme esta mañana. Gracias a ustedes y estoy a la orden. Voy a estar pendiente del canal de YouTube y de comentarios. No sé si los comentarios están abiertos. Sí, entonces, sí, estarán abiertos, ahí podrán ver. Ahí podemos interactuar también. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por su generosidad de dedicarme este tiempo de esta mañana para escucharme. Hasta luego.